Como decía nuestro hermano al principio, leyendo allí en Hechos en el capítulo 10, creo yo que este caso que tenemos aquí es bien conocido entre nosotros los cristianos por muchas razones. Decía yo que este caso de este individuo llamado Cornelio, lo conocemos, casi todos los cristianos lo conocemos bien. Y esa introducción que dio nuestro hermano Juan, pues explica perfectamente bien el propósito de este estudio en esta ocasión. Pero yo quiero decir una cosa muy importante, que si uno regresa a Hechos, el capítulo 1, y comienza a notar, observar, todas las personas que obedecieron al Evangelio antes de Cornelio, todas esas personas eran judíos de raza, religiosos de por sí, instruidos en la ley, celosos de que eran el pueblo de Dios, etcétera. ¿No es algo raro saber que de tantos judíos que se convirtieron desde el principio hasta este momento antes de Cornelio, de ninguno de ellos se dice lo que se dice de Cornelio? Y luego el hecho de que Cornelio era gentil, pagano. Yo digo que esto, hermanos, debe decir mucho y dice mucho con relación a Cornelio. Como decía nuestro hermano Juan, él quiere ser un Cornelio. Y yo creo que todos debemos tener ese mismo anhelo de ser como era este buen hombre llamado Cornelio. Y miren ustedes que desde el versículo 1 del capítulo 10 hasta el versículo 46 de este mismo capítulo 10, pregunto, ¿cuántas veces leen ustedes o ven ustedes la palabra bautismo del versículo 1 al versículo 46? ¿Cuántas veces se ve la palabra bautismo ahí? ¿Quién sabe? ¿Alguien puede responder? Bueno, déjenme decirles que la palabra bautismo no se encuentra en ninguno de estos versículos, del 1 al 46. La palabra bautismo aparece ahí en el versículo 47, según Lucas, cuando Pedro está haciendo mención acerca del bautismo y acerca de la posibilidad o la probabilidad de esos hombres y mujeres siendo bautizados para el perdón de sus pecados. Eso es interesante, de que tantas cosas buenas se dice acerca de Cornelio en este capítulo 10, que están haciendo esa pregunta como una pregunta muy poderosa. ¿Por qué fue Cornelio mandado a ser bautizado? Esa pregunta es la pregunta que nos va a ayudar mucho en el estudio. Y cuando hacemos esa pregunta, pues hay que buscar, claro, la respuesta a esa pregunta. Y yo les voy a dar la respuesta bíblicamente al final de este estudio. Pero miren ustedes lo que quiero yo hacer en este estudio. La pregunta, ¿por qué fue Cornelio mandado a ser bautizado? Y esa pregunta se hace en base de esta otra. Si él era piadoso, temeroso de Dios con toda su familia, él hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Esto es lo que dice Lucas y esto es lo que el Espíritu Santo dice acerca de Cornelio. Y ya de una vez uno alaba de que este hombre era piadoso, un hombre que reconocía a Dios.
un hombre que respetaba a Dios. Y no solo él, sino que también tenía esta misma característica su familia. Además de esto, hacía muchas limosnas. No dice pocas, sino que dice el texto muchas limosnas al pueblo. Era un hombre que observaba, era un hombre que veía, era un hombre que tenía sentimientos cuando él veía a alguna persona con cierta necesidad y él ayudaba a esas personas. Y luego dice el texto que él oraba a Dios siempre. Y esto otra vez, un hombre tan bueno, tan temeroso de Dios, tan piadoso, un hombre tan generoso, un hombre que estaba dedicado a la oración. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario de que él fuese bautizado? Y volvemos a hacer la pregunta considerando otra cosa. Cuando leemos aquí en el capítulo 10, los versículos 3 y 4, donde leyó nuestro hermano Juan, se dice de Cornelio también, de que lo que él era llegaba al cielo. Sus oraciones, sus limosnas habían subido para memoria delante de Dios. Ahora nosotros los cristianos ya sabemos que Dios conoce todo. Él conoce lo que nosotros no somos capaces de conocer. Nosotros conocemos y podemos conocer muchas cosas según nuestra habilidad de conocer y de ver y de juzgar. Pero Dios tiene suma autoridad, sumo poder para poder ver lo que nosotros no podemos ver. Y lo que él sabía de este hombre, de Cornelio, era que lo que él estaba haciendo, Dios conocía a fondo. Es lo que dice Lucas acerca de esto. Ahora la pregunta mía otra vez es si Cornelio, lo que él hacía, Dios lo estaba aceptando. Aquí ya vemos que Dios tenía una cierta aprobación, que Dios veía que este hombre sí era un hombre digno de ser reconocido y que lo que él hacía pues era una cosa de por sí, una cosa bastante interesante. Pero vemos otra cosa. ¿Por qué fue Cornelio mandado a ser bautizado? Si Dios había preparado al apóstol Pedro para que se le acercara a Cornelio para decirle lo que era necesario hacer, ¿por qué tenía que ser bautizado? Ahora mire usted, ¿quién era Pedro? Era un apóstol de Jesucristo, era un hombre inspirado, era un hombre que había trabajado con el Señor Jesucristo. Era un hombre muy especial en su trabajo. Lo vemos aquí en la historia de los Hechos, cómo él fue el que predicó ese sermón en el día de Pentecostés, que está registrado en el capítulo 2. Vemos cómo la vida de él la podemos apreciar en conjunto con los otros apóstoles. Pero el punto mío es, Dios preparó a Pedro para que Pedro se acercara a Cornelio. Ahora, posiblemente alguien dice, bueno, pues traía el Evangelio Pedro. Sí, es cierto, pero hay que ver la importancia del mensajero. El mensajero, que era Pedro, aunque él había oído las palabras de Cristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, Pedro todavía se acercaba a quienes fuese a predicarles, pero en su coco él todavía traía ciertos prejuicios. Y aquí los vemos en el capítulo 10. Aun cuando Pedro se acerca con Cornelio,
él le dice a Cornelio, tú sabes que aquí no podemos nosotros asociarnos. No es correcto que un judío y un gentil tengan una cierta asociación, alguna cierta conexión. Por eso es que yo veo este caso aquí de Pedro, lo veo como una cosa muy especial de que él fue preparado por Dios para que se acercara a Cornelio y que se acercara con una mente limpia para poder predicarle el evangelio. Ahora, si así fue, y yo creo que así fue, porque el texto bien lo está señalando. ¿Por qué fue Cornelio mandado a ser bautizado? Ya todo esto ya enseña que este hombre Cornelio y los invitados no eran un cualquiera, era gente muy especial y escogió a Pedro para que le predicara el evangelio. Pero vemos otra cosa en este estudio. Cuando los tres hombres que fueron enviados por Cornelio a Pedro, cuando ellos se acercaron con Pedro, ellos afirmaron que Cornelio era justo, que era temeroso de Dios, que tenía buen testimonio de los judíos. Y ahí me detengo. Esto otra vez es sobresaliente de que la reputación, la fama, las obras que hacía Cornelio las conocían los judíos. Esto dice que las cosas que hacía Cornelio no las hacía a las escondidas, las hacía a vista de los judíos. La buena vida, la vida correcta. Dice aquí el texto, según Lucas y el Espíritu Santo, que tenía buen testimonio de los judíos. Además, vemos aquí que esos hombres están diciéndole a Pedro de que Cornelio había sido instruido a pedir que Pedro fuese a él y a ellos y que le hablase ciertas palabras. Y eso otra vez es interesante. Esto dice mucho acerca de Cornelio, su familia y sus invitados. Que este grupo de gente no era un grupo de cualquiera. Eran, eran personas que tenían muy buena reputación, que tenían muy buenas vidas. No eran hipócritas. Eran personas dignas de reconocimiento, dignas de honor y dignas de que se les predicara el Evangelio de Cristo. Esto según Lucas y el Espíritu Santo. Pero miren ustedes otra cosa. Aquí en el capítulo 10, cuando Pedro está predicando su sermón, él ni llega terminarlo, porque según los versículos 40, bueno, el versículo 47, perdón, 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y ahí me detengo. El texto bíblico dice, sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuántos eran? Yo no sé. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Yo no sé. El texto no habla, no especifica eso. Pero sí dice Lucas y sí dice el Espíritu Santo que todos los que oían el discurso, los que recibieron el discurso, oyéndolo, lo recibieron y sobre ellos cayó el Espíritu Santo. Es lo que dice. Pero otra vez, no fue un caso en secreto, a las escondidas. Dice el texto 45, y los fieles de la circuncisión
que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y dice Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahora aquí hay un asunto muy discutido, muy hablado, muy estudiado. Ha habido debates por todos lados a través de los años acerca de lo que ocurrió aquí. El hecho de que Cornelio, los que habían oído el mensaje, habían recibido el mensaje, habían recibido el Espíritu Santo, como dice el texto, como dice Pedro, así como nos sucedió a nosotros al principio, a los apóstoles, en Hechos 2, así les pasó a estos gentiles aquí. Imagínese usted por un momento lo que hizo esto y los capítulos que siguen confirman que esto no fue una cosa nomás de pasada. Fue un asunto bastante crítico, fue un asunto bastante importante. Y por eso es necesario estudiarlo de toda forma, de cualquier forma hay que estudiar este caso. ¿Por qué y cómo? Y si Cornelio y los que oyeron este mensaje recibieron el Espíritu Santo, como dice aquí Lucas y como dice el Espíritu Santo que revela esto, entonces, ¿por qué fue Cornelio mandado a ser bautizado? Ya imagínense hermanos, hermanas, un evento tan poderoso como este y recibir el Espíritu Santo, hablar en lenguas, alabar a Dios, glorificar a Dios como gentiles. Esto ya tiene la aprobación de Dios, ya tiene el sello de aprobación. Pero la pregunta sigue de pie. ¿Por qué fue Cornelio mandado a ser bautizado? Porque dice el versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahora, entonces, viendo todo esto, ¿por qué fue Cornelio mandado a ser bautizado? Aquí está la respuesta. Porque ni Cornelio, ni su familia, ni sus invitados habían hecho lo necesario. No habían hecho justicia. Vamos a ver esto. Capítulo 10, el versículo 6, donde leyó el hermano Juan. Cuando se hablaba acerca de Pedro, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Miren ustedes esa frase, lo que es necesario que hagas. Aquí había algo importante. A pesar de todo, miren, ya esto que se escribió aquí en el capítulo 10 y el capítulo 11 y el capítulo 15 acerca de Cornelio y los gentiles, se escribió después, muchos años después que sucedió esto. Esto ya había sucedido. Lucas está recibiendo esta inspiración del Espíritu Santo para escribir esto en estos detalles. Esto se escribió muchos años después. Él está escribiendo lo que sucedió en aquella ocasión. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se le dijo a Cornelio que alguien iba a venir a decirle lo que era necesario hacer. Había algo que él tenía que hacer, aunque poseía todas estas características, dignas de alabanza, dignas de ser recibidas por Dios. Es lo que vemos aquí en el versículo 6. En el versículo 22, cuando estos hombres están hablando con Pedro,
Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones. Ahí está de nuevo. Él ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Aquí el ángel le dijo a Cornelio, va a venir alguien para que tú oigas palabras, otra vez hablando de algo que se tenía que hacer. En el 32, cuando está hablando aquí de nuevo, Cornelio está diciendo en ese versículo 32 lo que se le había dicho: envía pues a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Otra vez, énfasis en las cosas que iba a decir. Entonces Cornelio, ¿qué le dice? ¿Qué añade? Ahora pues, 33, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha ¿qué? Mandado, ordenado. Fíjese usted las palabras. Mandado es orden. Instrucciones, habló, las instrucciones, el versículo 22. En el versículo 6, lo que es necesario que hagas. Así es que había algo urgente que Cornelio tenía que hacer. Entonces Pedro en el versículo 35, cuando está hablando con Cornelio y todos los invitados, dice acerca del Señor que Él se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, esa frase, este hombre, Cornelio, ya llenaba la mitad de esa frase. Ya se habla de él en el versículo 2, de que él era un hombre temeroso de Dios. Él temía a Dios, él respetaba a Dios, él oraba a Dios, él era una persona excelente en su forma de ser. Pero aquí hay algo que quiero que noten. ¿De quién se agrada Dios? Del que le teme y hace justicia. Esa palabra justicia la vamos a encontrar por toda la Biblia. Lo correcto, lo justo, lo ordenado, lo mandado, las instrucciones. Hacer justicia es hacer lo que es recto, lo que se pide, lo que ha sido instruido, lo que ha sido solicitado, lo que se ha mandado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Cornelio está oyendo la predicación de Pedro, está oyendo lo que se le había dicho a Pedro hacer y está oyendo lo que Cornelio había sido instruido a recibir y oír y hacer, dice este texto tan poderoso. Ahora, ¿qué era, qué era lo que habló? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que anunció Pedro? Bueno, en el versículo 36, él dice lo que está cumpliendo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. En el 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Ven? Ahora, como yo les decía y les preguntaba, del versículo 1 al versículo 46, no se encuentra la palabra bautismo hasta que Pedro
lo señala en el versículo 47. Antes de esto no se dice nada. No, perdón, no se encuentra en ninguno de estos versículos la palabra bautismo. Pero como ustedes ya saben, está incluida cuando se predicó al pueblo en el versículo 42 y nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿Qué fue lo que se predicó? ¿Qué fue lo que se predicó? El versículo 36, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esas son las palabras que se hablaron. Ese fue el evangelio que se predicó. En ese mensaje, en ese mensaje que predicó Pedro, aunque no está ahí escrito, está implicado el bautismo. Cuando habla de hacer justicia, hacer lo correcto, ¿qué era lo correcto? ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a los apóstoles? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, volvemos a lo mismo. Y miren ustedes, esto, hermanos, hermanas, nos enseña unas verdades muy, muy grandes concerniente a esto. Cómo lo que se estaba pidiendo, versículo 43, dice que todos los que en él creyeren. Esa palabra, creyeren, no solo es fe, creer en el sentido de aceptar, pero es también incluido el obedecer. ¿Para qué? Para recibir perdón de pecados por su nombre. Es lo que dice el texto. Allí podemos nosotros ver la implicación. Ahí podemos ver cómo algo tenía que hacerse para poder recibir el perdón de pecados. Eso es algo bastante interesante. El capítulo 11, el versículo 17 y 18, cuando Pedro pasó con los otros apóstoles a hablar más adelante en la ciudad de Jerusalén y contaron todo lo que había sucedido con los gentiles. Aquí vemos cómo Lucas nos está informando en el 17 y en el 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién soy yo? Dice Pedro, para estorbar que esto se haga. En el 18, entonces, oídas estas cosas, callaron, es decir, los judíos callaron, glorificaron a Dios diciendo que, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué testimonio, qué confesión tan fuerte acerca de lo que ocurrió entre Cornelio y los suyos. Ahora el capítulo 15, cuando hubo ese problema de la circuncisión, uno de los que habló allí entre la hermandad que estaba en Jerusalén, estaban todos los apóstoles, estaban los ancianos de la iglesia, estaba la iglesia reunida del 7 hasta el versículo 12, el 11, perdón. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Acuérdense, todo esto ya había sucedido. No es como ahora que estamos viendo un video en vivo de lo que está sucediendo en algún lugar. Esto sucedió como ya dice el texto, ya había sucedido esto. Esto pasó en el pasado. Dice el apóstol Pedro que Dios aprobó, escogió que los gentiles oyesen la palabra del evangelio y creyesen, obedecieran.
se arrepintieran y fueran bautizados. El 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. Aquí está la aprobación, aquí está el sello de Dios. El sello de Dios fue dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué sucedió? Así como se salvaron los judíos, se salvaron los gentiles. Ahora noten el 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes, miren, aquí está una frase muy fuerte. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y cuando dice seremos, no está hablando de los gentiles. Está hablando de los judíos. Seremos salvos, nosotros los judíos seremos salvos de igual modo que ellos los gentiles. En lugar de Pedro decir, los gentiles se van a salvar como nosotros, no usó ese lenguaje. Él puso primero la salvación de los gentiles y dijo, así como ellos se salvaron, también vamos a ser salvados nosotros, los judíos. Y eso era un golpe muy fuerte al ego de los judíos, porque ellos se pensaban que ellos eran los más importantes y los más queridos de Dios. Pero miren ustedes el lenguaje, miren la manera en que se escribe esto para enseñar la sabiduría de Dios en enseñar la fuerza de las cosas que habían ocurrido. Y la pregunta que yo hago aquí es, ¿dónde ven ustedes del versículo 11 al versículo 7 la palabra bautismo? ¿Dónde la ven? ¿Dónde aparece la palabra bautismo del versículo 7 al versículo 11? ¿No la ven ahí? ¿Por qué? Porque no está. Pero sí están frases y palabras que implican eso. Implica muy fácilmente la obediencia al Evangelio, el versículo 7, cuando habla de que creyese. Y luego más adelante, en el versículo 9, purificando por la fe sus corazones. Y luego en el 11, aquí, perdón, en el 10, cuando habla de que de ser salvos, en el 11, que del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Todo esto, alguien puede decir, oye, hermano, pues eso ya lo sabemos, pero hermanos, yo quiero que nosotros notemos que estos asuntos que estamos notando y señalando aquí de Cornelio, de su familia y de sus invitados. ¿Por qué fue Cornelio mandado a ser bautizado? Porque era necesario hacer justicia. Aquí está. Esta es la respuesta, porque es lo que dice el texto. El texto dice que Dios se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Y eso fue lo que hicieron Cornelio y su familia y aquellos que oyeron el discurso de Pedro, lo creyeron. Ellos lograron hacer la justicia. Ahora, hay que considerar, mis hermanos, estas cosas. Y la razón por qué yo pongo estas cosas aquí, y yo estoy seguro que hay otras cosas, pero estas que he puesto aquí como ya para finalizar, hay que considerar que aunque Cornelio era piadoso y justo, temeroso, dado a la oración, hacía muchas limosnas, tenía buena reputación, tenía excelente disposición, tenía excelente familia y amistades, Cornelio recibió el Espíritu Santo, él seguía con la culpa de sus pecados. Todo pecado que él había cometido no tenía todavía perdón de Dios.
el perdón no vino cuando recibió el Espíritu Santo, cuando habló en lenguas, cuando magnificaba a Dios. Ahí todavía era pecador, todavía era culpable Cornelio hasta ese punto de sus pecados. Toda la gloria que recibió, todo el honor que recibió Cornelio de los judíos, de los gentiles, del ángel, de Pedro, quien haya sido. Nada de eso le quitó la culpabilidad de sus pecados. ¿Qué fue lo que le trajo perdón de pecados a él? Regresando al capítulo 10, del versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Eso fue lo que le trajo a Cornelio el perdón de sus pecados. Y todo esto, otra vez, son asuntos que tenemos con gente a quienes le predicamos. La gente no ve la necesidad de ser perdonados porque confían en todas estas características. Como decía el hermano Juan, él quiere ser un Cornelio, él anhela ser un Cornelio. ¿Y quién no? Hay mucha gente que es como Cornelio en este mundo. Lamentablemente no quieren ser bautizadas. Y ahí es cuando dejan de ser como Cornelio. No son como Cornelio, porque Cornelio, eh, aquí en el versículo 48, dice Lucas, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Le rogaron a Pedro, después del evento ese del bautismo, que se quedara con ellos. Y ya después, ya no sabemos nada, absolutamente nada de Cornelio. ¿Qué pasó con Cornelio? No sé. La Biblia no nos dice nada. ¿Qué pasó con su familia? Nada se dice. No tenemos ningún registro ah, acerca de esto. Nada positivo ni nada negativo. Así es que no podemos concluir nada acerca de qué pasó con Cornelio. Pero bueno, hasta ahí.